En un pequeño pueblo rodeado de campos dorados, donde los atardeceres pintaban el cielo con tonos anaranjados y morados, vivía un anciano llamado Ramón. Su hogar, una casa antigua de paredes desgastadas por el tiempo, se encontraba en la periferia del pueblo, envuelta en un silencio que solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Ramón, de aspecto cansado y con arrugas que contaban historias de años de trabajo duro, había dedicado su vida a cultivar la tierra y a cuidar de su familia. Sin embargo, esos días de amor y sacrificio parecían lejanos, casi como un eco que se desvanecía en el aire. Era un día caluroso y soleado cuando la situación de Ramón alcanzó un punto crítico. En el patio, su hijo Javier, un hombre ambicioso y egoísta, llegó acompañado de algunos amigos. La risa de estos resonaba como una burla en el corazón de Ramón, quien observaba desde la sombra de un árbol. Javier, con su mirada despectiva y su actitud arrogante, comenzó a despotricar sobre su padre, despreciando todo lo que éste había hecho por él. «No vales nada, viejo», gritó Javier, dejando caer las palabras como piedras afiladas que cortaban el aire. La humillación que sintió Ramón fue profunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras recordaba los sacrificios que había hecho a lo largo de los años para darle a su hijo una vida digna. La indignación de los amigos de Javier creció al ver la debilidad de Ramón, quien apenas podía sostener su mirada. Uno de ellos, burlón y despreciativo, añadió: «¿Por qué no lo llevas a un asilo? Así te ahorrarías el gasto de tenerlo aquí». Esas palabras resonaron en la mente de Ramón como un eco cruel. Se sintió como un extraño en su propio hogar, un lugar que una vez había sido un refugio cálido y lleno de amor. En ese momento, el viento sopló suavemente, como si la naturaleza misma lamentara la injusticia que se estaba cometiendo frente a sus ojos. La vida de Ramón transcurría en soledad y tristeza. Sus días se llenaban de recuerdos de tiempos mejores, cuando su esposa estaba a su lado y su hogar era un lugar de risas y alegría. La ausencia de ella era como un agujero negro en su corazón, un vacío que parecía crecer con cada insulto que recibía de su hijo. Ramón se pasaba las horas sentado en la vieja mecedora que había pertenecido a su mujer, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, preguntándose dónde había fallado. Los sueños que una vez alimentaron su vida se desvanecían y la soledad se convertía en su única compañía. A medida que los días pasaban, la crueldad de Javier se hacía más evidente. Cada vez que el anciano intentaba acercarse a él, Javier lo ignoraba, sumido en sus propios intereses. La casa, que había sido un hogar lleno de amor, se transformó en un campo de batalla emocional, donde Ramón se sentía cada vez más impotente. Recorría los pasillos, tocando las paredes que guardaban los ecos de su familia, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl en el desván, Ramón encontró una carta que había estado escondida entre papeles amarillos y polvorientos. Era una carta de su difunto esposa, escrita en una caligrafía delicada que le hizo sentir un estallido de nostalgia. La abrió con manos temblorosas y su corazón se aceleró al leer las palabras llenas de amor y esperanza. En la carta, su esposa mencionaba una herencia familiar, un pequeño tesoro que había sido oculto por años, esperando el momento adecuado para ser revelado. Ramón sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Quizás había algo más en su vida, algo que podría cambiar su destino. A pesar de la alegría que le trajo la carta, Ramón decidió que no usaría ese dinero para sí mismo. En lugar de eso, decidió hacer algo que cambiaría su perspectiva y la de quienes lo rodeaban. Comenzó a ayudar a otros ancianos del pueblo, compartiendo su sabiduría y ofreciendo su apoyo a aquellos que, como él, enfrentaban la soledad y el abandono. Así, se convirtió en un pilar para sus vecinos, recordándoles que aún había amor y bondad en el mundo. Cada gesto de bondad lo llenaba de una paz que había creído perdida.
Los días pasaron y mientras Ramón se dedicaba a ayudar a otros, su figura comenzó a cambiar en la comunidad. Las personas empezaron a reconocerlo no solo como el viejo abandonado, sino como un hombre lleno de historias y lecciones de vida. Sin embargo, Javier seguía atrapado en su egoísmo, preocupado únicamente por la herencia que su padre podría dejarle. La ambición lo cegaba y no se daba cuenta de que su padre estaba tomando un camino diferente, uno que le otorgaba un sentido de propósito y conexión con los demás. Una tarde, mientras Ramón organizaba una reunión con los ancianos del pueblo, Javier irrumpió en la casa, furioso al ver que su padre había estado gastando tiempo y recursos en ayudar a los demás en lugar de centrarse en él. ¿Por qué no piensas en mí, viejo? Solo necesito la casa y el dinero. No quiero que te quede nada, gritó, sus palabras llenas de desprecio. Ramón, en lugar de sentirse herido, sintió una profunda tristeza por su hijo. Javier, esta casa es solo un lugar. Lo que realmente importa son las relaciones y el amor que compartimos, respondió con calma, sabiendo que su hijo no entendía lo que quería transmitir. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio, Ramón se sentó en su mecedora, la carta de su esposa en las manos. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar a su hijo. El secreto de la herencia no debía ser un motivo de conflicto, sino una oportunidad para sanar la relación que se había desgastado con el tiempo. Tenía que ser valiente y mostrarle a Javier que el verdadero tesoro en la vida no era el dinero, sino el amor y el respeto mutuo. Así, un nuevo capítulo se abría ante Ramón. Con el corazón lleno de esperanza, decidió que era hora de revelar lo que había encontrado en la carta. Se preparó mentalmente para la confrontación, sabiendo que esta podía ser la oportunidad no solo para cambiar su vida, sino también para intentar cambiar la de su hijo. Las primeras luces del amanecer iluminaban el pueblo mientras Ramón reflexionaba sobre el camino que había recorrido y el que aún tenía por delante. La determinación se apoderó de él y supo que debía actuar con valentía y amor, sin importar el resultado. Con este nuevo propósito, Ramón se sintió renovado. El dolor de la humillación seguía presente, pero también lo estaba la esperanza de que su hijo pudiera aprender a valorar lo verdaderamente importante. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidido a intentar recuperar el amor y la relación que una vez habían compartido. Así, con el corazón en la mano y el deseo de sanar, Ramón se preparó para el encuentro que cambiaría su vida y la de Javier para siempre. El sol se alzaba lentamente sobre el pequeño pueblo, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados. Ramón, con su andar pausado, se dirigía a la plaza central. A pesar del dolor que aún sentía en su pecho, había en él una chispa de determinación. Cada paso que daba era una afirmación de su deseo de reconectar con la vida y con su hijo, Javier. La plaza, tradicionalmente llena de vida y risas, parecía algo apagada esa mañana. Los comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas, y algunos ancianos se reunían en las bancas, compartiendo historias y recuerdos de tiempos pasados. Ramón se sentó en una de las bancas, observando a su alrededor. Recordó cuando él mismo era un joven lleno de sueños, con la esperanza de que su hijo un día lo mirara con admiración. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Javier había cambiado, se había vuelto un hombre frío y egoísta, cegado por la ambición. Mientras Ramón contemplaba el ajetreo matutino, se sintió abrumado por una oleada de nostalgia. Recordó los días en que jugaba con su hijo en ese mismo lugar, enseñándole a andar en bicicleta y a jugar al fútbol. Eran tiempos en los que el amor y la risa llenaban sus corazones. Pero todo eso parecía tan distante ahora. La imagen de Javier gritándole, diciéndole que no valía nada, resonaba en su mente como un eco constante. ¿Cómo ha llegado a esto?, se preguntó Ramón, sintiendo una punzada de tristeza. Pero entonces se acordó de la carta que había encontrado, el secreto que podría cambiarlo todo. A pesar de su sufrimiento, había decidido actuar con bondad. Había comenzado a ayudar a otros ancianos del pueblo, compartiendo su sabiduría y ofreciendo su apoyo.
Durante la última semana había comenzado a visitar a sus vecinos, escuchando sus historias y brindando compañía. Descubrió que había una comunidad solidaria que lo necesitaba tanto como él a ellos. Ese acto de bondad lo había transformado. Su soledad comenzó a desvanecerse al darse cuenta de que aunque su hijo lo había abandonado, había otros a su alrededor que lo valoraban. Con cada visita, Ramón sentía que su corazón sanaba un poco más. Las risas y las historias de los ancianos llenaban su hogar de nuevo, y aunque la tristeza persistía, la esperanza comenzaba a florecer. Sin embargo, la relación con Javier seguía siendo tensa. A pesar de la paz que Ramón había encontrado en su vida cotidiana, no podía dejar de pensar en su hijo. Cada vez que escuchaba el motor del coche de Javier acercarse a la casa, su corazón se aceleraba. ¿Qué diría esta vez? ¿Seguiría despreciándolo o había alguna posibilidad de que su hijo se diera cuenta de su error? Un día, mientras ayudaba a doña Isabel, una anciana del barrio, a reparar su jardín, Ramón decidió que era hora de intentar acercarse a Javier nuevamente. La mujer le había compartido historias de su propia relación con sus hijos, que a veces también se sentían distantes. A veces, lo único que necesitan es un poco de amor, le había dicho Isabel. Sus palabras resonaban en la mente de Ramón mientras regresaba a casa. Esa noche se sentó en su porche mirando las estrellas. La brisa suave acariciaba su rostro y lo hacía sentir más conectado con el universo. Sabía que debía hacer algo significativo si quería que su hijo lo escuchara. Con determinación, Ramón decidió que al día siguiente lo invitaría a cenar. Quería hablar con él, sin gritos ni reproches, solo un diálogo sincero. Al día siguiente, al mediodía, Ramón se animó a preparar la cena. Cocinó uno de los platillos favoritos de Javier, un guiso de carne que solía preparar cuando su hijo era pequeño. Mientras la cocina se llenaba del aroma familiar, Ramón sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando llegó la hora de la cena, Ramón se sentó a la mesa, puesta con esmero. Había encendido unas velas y la luz tenue creaba un ambiente cálido. El sonido del motor del coche de Javier rompió el silencio. Ramón sintió una oleada de nervios. ¿Estaría su hijo de humor para hablar? Javier entró en la casa con una expresión de desdén. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó con un tono despectivo. Ramón tragó saliva, sintiendo que el dolor de las palabras de su hijo aún estaba fresco. Sin embargo, se mantuvo firme. «Quería invitarte a cenar», respondió con voz calmada. «He preparado tu guiso favorito». Javier lo miró con desdén, como si la invitación no tuviera valor. «No tengo tiempo para tus tonterías», dijo. Pero algo en su mirada cambió al percibir el esfuerzo de su padre. Ramón notó un destello de curiosidad en los ojos de Javier, aunque rápidamente lo ocultó tras una máscara de indiferencia. «Solo será un momento. Me gustaría que compartiéramos un rato juntos», insistió Ramón. Con un suspiro, Javier se sentó en la mesa, pero su postura era tensa. Durante la cena, Ramón intentó hablar de cosas simples, de los días soleados en el campo, de las flores que estaban floreciendo en el jardín. Javier se mostró distante, pero Ramón no se rindió. «Recuerdo cuando eras un niño y venías a ayudarme en la granja. Siempre tenías una sonrisa en el rostro», comentó Ramón, tratando de despertar algún recuerdo positivo. «Eso fue hace mucho tiempo», respondió Javier con frialdad. «Ya no soy ese niño». A pesar de la respuesta hiriente, Ramón decidió no dejarse llevar por la frustración. Siguió hablando, compartiendo historias y risas, intentando recordar a su hijo la conexión que una vez habían tenido. Sin embargo, el silencio se volvió abrumador, y los intentos de Ramón parecían en vano. Después de la cena, Javier se levantó y se preparó para irse. «No tengo tiempo para esto», dijo con desdén. «Mi vida es complicada». «Yo también he tenido una vida complicada», respondió Ramón, sintiendo que su corazón se rompía de nuevo. «Pero siempre he encontrado tiempo para aquellos que amo». Javier lo miró con desdén, pero antes de salir, Ramón decidió dar un paso más. «Quiero mostrarte algo», dijo, dirigiéndose a la habitación donde había guardado la carta. La tomó y se la entregó a su hijo.
Es una carta de tu madre. Descubrí su contenido hace poco. Creo que es importante que la leas. Javier tomó la carta, pero antes de abrirla, miró a su padre con desconfianza. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Ramón sintió que su corazón se hundía. Tal vez, si entiendes lo que ella quería para nosotros, puedas ver que el amor es más importante que el dinero o la ambición. Con un gesto de desprecio, Javier guardó la carta en su bolsillo. No necesito tus lecciones sobre amor, ya no somos una familia. Y con eso salió de la casa, dejando a Ramón solo una vez más, sintiendo que la esperanza se desvanecía lentamente. Los días pasaron y Ramón continuó ayudando a sus vecinos, encontrando consuelo en su compañía. Sin embargo, la preocupación por su hijo no lo abandonaba. Javier seguía distante, y cada vez que Ramón pensaba en él, sentía un nudo en el estómago. La carta seguía en el bolsillo de Javier, pero su hijo no parecía dispuesto a leerla. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Ramón escuchó rumores sobre la venta de propiedades. Los jóvenes del pueblo estaban comprando terrenos para construir nuevas casas, mientras que los ancianos, como él, se sentían cada vez más olvidados. Pero una idea comenzó a formarse en su mente, una chispa de esperanza que podría cambiar su situación. Decidió investigar sobre la herencia que había encontrado en la carta. La revelación de su esposa sobre un pequeño terreno que habían heredado de su familia lo intrigaba. Ramón se sintió lleno de una renovada determinación. Si podía vender ese terreno, tal vez podría hacer algo significativo con el dinero. Sin embargo, su objetivo no era enriquecerse a sí mismo, sino ayudar a su hijo a entender el verdadero valor de la familia. Ramón sabía que, si lograba obtener ese dinero, podría comprar de vuelta la casa que había sido su hogar durante tantos años. Quería recuperar el lugar donde había criado a su hijo, donde habían compartido risas y amor. La búsqueda de información lo llevó a una antigua notaría del pueblo. Allí encontró documentos que confirmaban la herencia y el terreno. Después de varias visitas y gestiones, logró vender el terreno por una suma considerable. A pesar de la tristeza de desprenderse de un legado familiar, Ramón sabía que era un paso necesario para intentar reparar la relación con su hijo. Con el dinero en sus manos, se sintió más fuerte, más decidido que nunca. Compraría la casa, no solo para él, sino para mostrarle a Javier que el amor y la familia eran más valiosos que cualquier posesión material. Un día, mientras se preparaba para la compra de la casa, Ramón sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que debía enfrentar a Javier una vez más, y esta vez las cosas serían diferentes. Se dirigió a la casa que había sido su hogar, la casa donde había compartido tantos momentos con su hijo. La casa, aunque desgastada, todavía tenía un aire de calidez. Mientras miraba la puerta, recordó los momentos que había pasado allí, los cumpleaños, las fiestas y las noches de invierno junto al fuego. Eran recuerdos que nunca se desvanecerían, incluso en medio de la tormenta que había azotado su relación con Javier. Los días pasaron y la fecha de la compra se acercaba. Ramón sentía que el tiempo se alargaba, pero su determinación crecía. Quería que su hijo supiera que el hogar era más que un lugar físico, era un refugio emocional, un espacio donde las heridas podían sanar. Finalmente, el día de la compra llegó. Ramón se presentó en la notaría con el corazón latiendo rápidamente. Firmó los documentos y al salir sintió una mezcla de alegría y temor. Había recuperado su hogar, pero aún quedaba un gran desafío por delante: hacer que su hijo comprendiera el verdadero significado de ser familia. Regresó a su antigua casa, ahora de nuevo suya, y comenzó a prepararla. La idea de invitar a Javier a vivir con él lo llenaba de esperanza. Quería que su hijo entendiera que el amor familiar era el verdadero tesoro y que los rencores debían dejarse atrás. Con cada día que pasaba, Ramón trabajaba en su hogar, limpiando, reparando y decorando. La esperanza de un nuevo comienzo lo motivaba. Sin embargo, sabía que aún debía enfrentar a Javier, y eso lo aterraba. La tarde antes de la llegada de Javier, Ramón se sentó en la sala de su casa, rodeado de recuerdos.
Se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo lleno de amor. Sabía que debía ser honesto con su hijo y abrir su corazón. La cena estaba lista y la mesa puesta, esperando la llegada de Javier. Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Ramón miraba por la ventana, esperando a su hijo. Sabía que este encuentro podría ser decisivo, no solo para su relación, sino también para el futuro de ambos. Las luces de la casa brillaban cálidamente, simbolizando la esperanza que aún habitaba en su corazón. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que Javier comprendiera que la familia era más importante que cualquier cosa en el mundo. La cena estaba lista, y Ramón se sentía listo para enfrentar el desafío que se avecinaba. La luz del atardecer iluminaba el camino que llevaba a su hogar, y Ramón sabía que, sin importar el resultado, había tomado la decisión correcta. Con esta nueva perspectiva, el anciano aguardaba el momento en que su hijo llegaría, con la esperanza de que, al final de esa noche, ambos pudieran encontrar un camino hacia la reconciliación y el amor familiar que tanto habían perdido. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo, y Ramón, con el corazón latiendo con fuerza, se sentó a la mesa, la cena servida y las velas titilando suavemente en la penumbra. Cada plato era un recordatorio de los momentos felices que había compartido con su familia en el pasado. Recordó cómo su esposa, Ana, siempre decía que una buena comida podía sanar las heridas más profundas. Pero esa noche la herida era profunda, y el silencio pesaba en el aire como una nube oscura. La puerta chirrió al abrirse, y con un ligero crujido, Javier entró en la casa. Su mirada era fría, y su expresión no mostraba signos de arrepentimiento. Ramón sintió un nudo en el estómago al ver a su hijo. A pesar de los años y del dolor que había cargado, había una parte de él que siempre anhelaba la relación que alguna vez tuvieron. Sin embargo, la amargura y la ingratitud de Javier se interponían entre ellos como un abismo inquebrantable. «Hola, padre», dijo Javier, con un tono que no ocultaba su desdén. «Supongo que has estado esperando». Ramón asintió, intentando mantener la calma. La cena humeante parecía haber perdido su calor, al igual que la conexión que una vez compartieron. Se sentaron a la mesa, y mientras servía la comida, el anciano se sintió como un huésped en su propia casa. «Hice tu favorito, el estofado de carne», dijo Ramón, con una sonrisa forzada. «Espero que te guste». Javier no respondió. Simplemente tomó un tenedor y comenzó a comer en silencio, como si cada bocado fuera un castigo que tenía que soportar. La tensión era palpable, y Ramón sintió que la angustia se apoderaba de su pecho. Después de unos minutos de incomodidad, decidió romper el silencio. «Javier, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo, esforzándose por mantener la voz serena. «¿Qué quieres, padre?», preguntó Javier, sin mirarlo a los ojos. Ramón respiró hondo. Sabía que debía ser honesto, que debía abrir su corazón y compartir lo que había descubierto. La carta de Ana aún pesaba en su mente, y sentía que era el momento adecuado para revelarlo. «He encontrado una carta de tu madre», comenzó Ramón, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. «Ella escribió sobre un legado familiar, algo que podría cambiar nuestras vidas». Los ojos de Javier se iluminaron por un instante, pero rápidamente se oscurecieron nuevamente, como si el interés por lo que su padre decía se desvaneciera en un instante. «¿Y qué?», replicó con desdén. «No me importa lo que haya escrito, solo quiero que me des lo que me corresponda». Ramón sintió un dolor punzante en el corazón. Era como si cada palabra de su hijo fuera un cuchillo que lo atravesara. Sin embargo, no podía rendirse. Había una parte de él que aún creía en la posibilidad de redención. «Javier, lo que quiero decirte es que este legado no es solo dinero o propiedades. Es un recordatorio de nuestra familia, de lo que somos. Tu madre siempre valoró la familia por encima de todo, y yo también lo hago. Quiero que sepas que, a pesar de todo, aún te amo». Javier dejó caer el tenedor en el plato con un estruendo. Miró a su padre, y por un breve momento, Ramón vio una chispa de confusión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazada por la rabia. «No hables de amor», gritó Javier. «¿Qué sabes tú de amor?
Solo te importa tu legado, tu orgullo. No me digas que me amas cuando me has abandonado en esta casa, solo y olvidado. Las palabras de Javier resonaron en la habitación, llenas de veneno y dolor. Ramón sintió cómo su corazón se rompía un poco más. Pero en lugar de dejarse llevar por la tristeza, recordó la carta. Recordó que había algo más en juego. Con determinación, decidió que no se dejaría vencer por la ingratitud de su hijo. No estoy abandonado, Javier. Estoy aquí, intentando hacer lo mejor que puedo. Pero a veces, lo mejor que puedo hacer es dejar ir lo que no puedo controlar, respondió Ramón, sintiendo que su voz temblaba. Y lo que no puedo controlar es tu actitud hacia mí. Javier se levantó de la mesa, su rostro enrojecido por la ira. No quiero escuchar más de tus historias. No me importa lo que digas. Solo quiero que me des lo que me pertenece. La casa es mía por derecho. Sin poder contenerse, Ramón se levantó también. La frustración y el dolor lo llevaron a un punto de quiebre. «No es solo tuyo», gritó. «Esta casa ha sido un hogar para nosotros, un lugar de amor, de risas y de recuerdos. No puedes simplemente verlo como un objeto, Javier». Javier lo miró con desprecio, como si su padre fuera un extraño. En ese instante, Ramón se dio cuenta de que la distancia entre ellos era mayor de lo que había imaginado. Se sintió impotente. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante. Después de que Javier se fue, Ramón se sentó a solas en la mesa, rodeado de platos vacíos y silencio. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y se sintió abrumado por la soledad. Pero en medio de su dolor recordó la carta. La había guardado en un lugar seguro y sabía que era el momento de desenterrarla. Con un nuevo propósito, se levantó y se dirigió al viejo baúl donde guardaba sus recuerdos más preciados. Al abrir el baúl, el olor a madera envejecida y a papel antiguo lo envolvió. Entre fotografías y objetos olvidados, encontró la carta de Ana, cuidadosamente doblada. La tomó entre sus manos temblorosas y comenzó a leer. «Querido Ramón, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Quiero que sepas que mi amor por ti y por Javier nunca se apagará. Pero hay algo que debes saber. En el fondo de nuestro jardín, bajo el viejo roble, hay un cofre. Este cofre contiene un legado, no solo en términos de bienes materiales, sino también de amor y esperanza. Te pido que lo encuentres y que lo uses sabiamente. Siempre a tu lado, Ana». Las palabras de Ana resonaron en su mente, llenándolo de una mezcla de esperanza y determinación. Había un cofre, un legado oculto que podría cambiarlo todo. Pero no solo era una cuestión de dinero, era la oportunidad de mostrarle a Javier que había más en la vida que la avaricia y la ingratitud. Ramón decidió que debía actuar, no solo por él, sino también por su hijo. Aunque Javier se había convertido en un hombre egoísta, Ramón todavía creía que había una chispa de bondad en su corazón. Así que, en lugar de entregarle el dinero, decidió usarlo para ayudar a otros. Comenzó a visitar a otros ancianos del pueblo, compartiendo su tiempo y su sabiduría con ellos. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como él, se sentían olvidados. A medida que pasaban los días, la comunidad comenzó a ver a Ramón con otros ojos. Los vecinos comenzaron a visitarlo, a compartir historias y a ofrecerle compañía. Las risas y los recuerdos comenzaron a llenar su hogar, y por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió que su vida tenía un propósito. Mientras tanto, Javier seguía atrapado en su mundo de ambición. No entendía por qué su padre había cambiado. La vida de Ramón se había vuelto más rica y significativa, mientras que la de Javier se volvió cada vez más vacía. La soledad comenzó a apoderarse de él, y a pesar de que tenía la casa, no tenía la calidez del hogar que alguna vez conoció. Un día, mientras Ramón ayudaba a una anciana a arreglar su jardín, se encontró con un grupo de jóvenes del pueblo. Ellos se acercaron a él, admirando su sabiduría y su bondad. Entre ellos estaba Clara, una joven que había sido amiga de Javier en la infancia.
«Don Ramón, he oído hablar de todo lo que está haciendo por los ancianos del pueblo. Es maravilloso», dijo Clara sonriendo. «Su bondad está inspirando a todos». Ramón sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «Hago lo que puedo. Todos necesitamos un poco de compañía, un poco de amor. La vida es demasiado corta para vivir en la soledad». La conversación continuó, y Ramón se dio cuenta de que había encontrado una nueva familia en la comunidad. Su hogar, alguna vez lleno de tristeza y abandono, había sido transformado en un refugio de amor y esperanza. Sin embargo, no podía evitar pensar en Javier. A veces lo veía pasar por la calle con el rostro sombrío y la mirada perdida. En esos momentos, el corazón de Ramón se llenaba de compasión, pero también de dolor. Sabía que su hijo estaba sufriendo, aunque no lo admitiera. Una tarde, mientras estaba sentado en su jardín, Ramón miró hacia el viejo roble que había mencionado Ana en su carta. La sombra del árbol se extendía sobre el suelo y sintió que era el momento de descubrir el cofre que su esposa había mencionado. Con determinación, se levantó y se dirigió hacia el árbol. Al llegar, comenzó a cavar, sintiendo la tierra fría y húmeda entre sus manos. Después de unos minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo duro. Con un último esfuerzo, sacó un pequeño cofre de madera, cubierto de tierra y hojas. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro del cofre, encontró documentos, fotografías y una pequeña cantidad de dinero. Pero lo que más le impactó fue una carta escrita por su esposa que explicaba la importancia de la familia y el amor por encima de todo. Ramón sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emociones. Sabía que tenía el poder de cambiar la vida de Javier, pero también comprendía que debía hacerlo de una manera que abriera los ojos de su hijo a lo que realmente importaba. Decidió que no usaría el dinero para complacer a Javier ni para comprar su amor. En cambio, lo destinaría a ayudar a otros ancianos del pueblo para que pudieran vivir con dignidad y amor en sus últimos años. Así, su legado se convertiría en un faro de esperanza para todos. Con ese propósito en mente, Ramón se sintió renovado. Había encontrado un camino hacia la redención, no solo para él, sino también para su hijo. Sabía que las acciones de amor y bondad podrían tener un impacto duradero y que, a pesar de todo, aún había tiempo para que Javier entendiera el verdadero significado de la familia. Con el cofre en sus manos y una nueva determinación en su corazón, Ramón se preparó para enfrentar el futuro, lleno de esperanza y amor, listo para compartir su legado con el mundo. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el pueblo con un resplandor dorado, Ramón supo que su historia aún no había terminado. Había un nuevo capítulo por escribir, uno que podría cambiar la vida de su hijo y su propia vida para siempre. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Ramón sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había llegado el momento de confrontar a Javier. La carta de su difunta esposa, que había guardado como un tesoro, ahora se convertía en la clave para su redención. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo su hijo había cambiado, cómo el amor que una vez había existido entre ellos se había desvanecido, dejando solo rencor y ambición. Pero Ramón sabía que, en el fondo, aún había una chispa de esperanza. Esa noche, Ramón se sentó en la antigua mesa de madera de su cocina, la misma que ha visto tantas cenas familiares, tantas risas y también lágrimas. Con la carta en la mano, recordó cada momento que había compartido con Javier, cada sacrificio que había hecho por él. Se preguntó si su hijo recordaba esos días, si alguna vez lo había valorado realmente. Mientras contemplaba el fuego crepitante en la chimenea, una sensación de tristeza lo invadió, pero al mismo tiempo, la esperanza renació en su interior. Sabía que tenía que hacer lo correcto, no solo por él, sino por su hijo. Al día siguiente, decidió invitar a Javier a la casa. No fue fácil hacer la llamada, pero Ramón sabía que debía hacerlo. La voz de su hijo, siempre tan fría y distante, resonó en su mente, pero la necesidad de resolver las cosas lo impulsó a seguir adelante.
Javier, ven a casa, quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo con voz firme, tratando de inyectar confianza en sus palabras. El día pasó lentamente mientras Ramón esperaba. La ansiedad lo mantenía en pie, caminando de un lado a otro de la sala. Finalmente, la puerta se abrió y Javier entró, con una expresión de desdén en su rostro. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó, dejando claro que no tenía intenciones de mostrar respeto. Ramón sintió un nudo en el estómago, pero no se dejaría intimidar. Sabía que debía ser fuerte, por él y por su familia. «Siéntate, por favor», dijo Ramón, señalando una silla. Javier se dejó caer en ella con desdén, cruzando los brazos. «Espero que no sea para pedirme dinero, porque no tengo», respondió, sin ocultar su desprecio. Ramón respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No vengo a pedirte nada», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Vengo a hablarte de algo importante». Con manos temblorosas, sacó la carta de su esposa y la colocó sobre la mesa. «Esto es algo que tu madre me dejó. Hay un secreto en esta carta que podría cambiar nuestras vidas». Javier miró la carta con desdén, como si fuera un objeto sin valor. «No tengo tiempo para tus historias viejas», replicó, pero Ramón insistió. «Escucha, por favor, esto es sobre la herencia de nuestra familia, algo que no conocías». Ramón comenzó a leer la carta en voz alta, mientras el ambiente se tornaba tenso. A medida que las palabras salían de sus labios, la historia de amor y sacrificio de su esposa llenaba la habitación. La carta hablaba de un legado familiar, de un terreno que había sido parte de la familia durante generaciones, un lugar donde había crecido Ramón y donde había soñado construir un futuro para Javier. La herencia no era solo un pedazo de tierra, sino un símbolo de unión y amor, algo que conectaba a la familia a través del tiempo. Con cada palabra, Ramón podía ver el rostro de su hijo cambiar. Al principio había desdén, pero a medida que la historia se desarrollaba, el interés comenzó a brillar en sus ojos. Sin embargo, a pesar de la revelación, Javier continuaba manteniendo una actitud defensiva. «¿Y qué? Eso no significa nada para mí, solo es un terreno», dijo, intentando restarle importancia. Ramón sintió una punzada de dolor. «No es solo un terreno, Javier, es nuestra historia, es nuestra familia, es el lugar donde creciste, donde jugaste con tus amigos. Necesitamos recordarlo, necesitamos unirnos de nuevo». Su voz se quebró, y por un momento los recuerdos de la infancia de Javier inundaron la mente del anciano. La risa de su hijo corriendo por los campos, las tardes de verano bajo el sol, los juegos de escondite entre los árboles. Pero Javier, aún atrapado en su mundo de egoísmo, replicó: «¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Vas a quedarte ahí esperando que yo te respete? No tienes nada que ofrecerme». La dureza de sus palabras golpeó a Ramón como una tormenta inesperada. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. «Quiero comprar la casa, Javier. Quiero que esta tierra siga en la familia. No para mí, sino para ti, para tus futuros hijos. Quiero que entiendas el valor de lo que tenemos», dijo Ramón con sinceridad. La mirada de Javier se volvió sombría y sospechosa. «¿De dónde vas a sacar el dinero? No tienes nada», dijo, su tono burlón resquebrajando el ambiente. «¿Y si te dijera que tengo un plan?», respondió Ramón, sintiendo que había llegado el momento de revelar su decisión. «La herencia que mencioné en la carta no solo es un terreno. Hay un dinero que se ha guardado, una inversión que mi padre hizo en su juventud. Nunca lo he tocado, pero ahora quiero usarlo para comprar esta casa y asegurarnos un futuro». Javier se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Ramón podía ver la lucha interna en su rostro. Por un lado, el desprecio y la avaricia, por otro, un destello de curiosidad. «No lo creo», dijo finalmente, aunque su voz temblaba un poco. «No hay forma de que eso sea cierto». Ramón decidió ser honesto. «Déjame demostrarte, Javier. Permíteme mostrarte el dinero. Si me das una oportunidad, creo que podríamos comenzar a sanar nuestra relación. Este lugar siempre ha sido un hogar». No podemos dejarlo caer en manos ajenas. Javier, atrapado entre la incredulidad y la avaricia, finalmente cedió a la curiosidad. «Está bien, muéstrame lo que tienes».
Ramón sintió un alivio abrumador. Sabía que esta podría ser su última oportunidad, y todo dependía de cómo reaccionara su hijo al ver la verdad. Al día siguiente, Ramón llevó a Javier al antiguo banco del pueblo, donde su padre había hecho la inversión. Mientras caminaban por las calles polvorientas, Ramón recordó los días en que Javier era un niño, cuando solía correr por esos mismos caminos, lleno de sueños e inocencia. ¿Recuerdas los veranos aquí?, preguntó, intentando romper el hielo. Javier lo miró con desdén, pero Ramón continuó. Siempre pensabas que algún día tendrías tu propio lugar, un hogar que construirías. Javier se encogió de hombros, pero Ramón vio un pequeño destello de nostalgia en sus ojos. Al llegar al banco, Ramón fue recibido por un antiguo amigo de su padre, un hombre mayor que lo miró con respeto. «Ramón, viejo amigo, ¿cómo has estado?», preguntó el banquero con una sonrisa. «He estado bien, gracias. Vine a hablar sobre una inversión que mi padre hizo hace años». Mientras Ramón explicaba su situación, Javier se mantuvo a un lado, observando con escepticismo. El banquero revisó los documentos y después de unos minutos miró a Ramón con sorpresa. «Es cierto, Ramón, hay una suma considerable aquí. Tu padre siempre fue un hombre sabio con su dinero». La expresión de Javier cambió. Por primera vez, parecía interesarse genuinamente. «¿Así que tienes dinero?», preguntó, pero Ramón sabía que no se trataba solo de eso. «No es solo dinero, Javier. Es una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Podemos comprar la casa. Podemos hacer que este lugar sea nuestro de nuevo». Al salir del banco, la atmósfera entre padre e hijo había cambiado. Javier comenzó a ver a su padre no solo como un anciano frágil, sino como un hombre que había luchado por su familia. «¿Y si compramos la casa?», preguntó Javier, y Ramón sintió que la esperanza comenzaba a florecer nuevamente. «Podemos hacer que sea un hogar para nosotros», respondió Ramón. «Podemos invitar a la familia, hacer que vuelva a ser un lugar lleno de vida». A medida que caminaban de regreso a casa, una nueva conexión parecía formarse entre ellos. La ambición de Javier se había transformado en curiosidad y un pequeño destello de amor. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Ramón y Javier trabajaron juntos para reunir los documentos necesarios. La relación entre ellos comenzó a sanar, aunque aún había heridas que debían cerrarse. Ramón, al ver a su hijo más abierto y dispuesto a escuchar, sintió que se estaba construyendo un puente entre ellos, uno que podía llevarlos a un futuro mejor. Finalmente, llegó el día en que se firmaron los documentos de compra de la casa. Ramón, con el corazón latiendo fuertemente, miró a Javier y le dijo: «Esto es solo el comienzo, hijo. Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra relación». Javier, aunque aún distante, asintió con la cabeza. «Lo sé, papá. Quiero intentar hacer esto bien». Con la casa de nuevo en sus manos, Ramón se sintió aliviado, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La sanación de su relación con Javier requeriría tiempo y esfuerzo, pero estaba dispuesto a luchar por ello. Sin embargo, Javier, aún con la ambición latente en su corazón, comenzaba a tomar decisiones que lo llevarían a un camino oscuro. Mientras Ramón intentaba acercarse a su hijo, Javier comenzó a hablar con otros miembros de la comunidad sobre la casa. No podía evitar la tentación de pensar en las oportunidades que podría ofrecer la propiedad. «Podríamos venderla y hacer un buen negocio», le dijo a un amigo, sin darse cuenta de que sus palabras estaban llenas de avaricia. Mientras Ramón compartía su deseo de hacer de la casa un hogar, Javier se sumergía en sus propios planes. Una tarde, mientras Ramón estaba en el jardín cuidando las flores que su esposa había plantado años atrás, escuchó a Javier hablando por teléfono. Su hijo estaba negociando con un desarrollador que quería comprar la propiedad. El corazón de Ramón se hundió al escuchar las palabras de su hijo. «No, no voy a quedarme aquí haciendo nada. Esta casa vale una fortuna». El dolor que sintió Ramón fue desgarrador. Se dio cuenta de que a pesar de los esfuerzos que habían hecho para reconstruir su relación, Javier seguía atrapado en la ambición y el desprecio. Esa noche, Ramón se sentó en la mesa, dándole vueltas a cómo podía ayudar a su hijo a ver lo que realmente importaba. La casa no era solo una propiedad, era su hogar, un lugar lleno de recuerdos y amor.
Decidió que tenía que actuar. Con la carta aún en su mente, Ramón planeó una última prueba para Javier. Se acercó a su hijo y le dijo: «Javier, quiero mostrarte algo más en la casa. Hay una habitación que nunca hemos explorado». Curioso, Javier lo siguió, pero aún con un aire de desdén. «¿Qué hay de especial en una habitación más?», preguntó con desinterés. Ramón lo condujo a una pequeña puerta en el sótano, un lugar que había sido descuidado durante años. Al abrir la puerta, una nube de polvo se levantó, revelando una habitación llena de viejos recuerdos, juguetes de la infancia de Javier, fotos familiares y cartas de amor de su madre. Javier, al ver todo esto, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó, su tono ahora lleno de confusión. «Es nuestra historia, Javier, todo lo que hemos vivido. Quiero que entiendas que la casa no es solo un lugar, es nuestra vida juntos», respondió Ramón, sintiendo que las palabras fluían desde lo más profundo de su corazón. Mientras Javier hojeaba los recuerdos, una lágrima escapó de sus ojos. Ramón se acercó y le puso una mano en el hombro. «No necesitamos vender esto, necesitamos cuidarlo, construir nuevos recuerdos aquí, juntos». A pesar de la lucha interna de Javier, algo en su corazón comenzaba a cambiar. «No sé si puedo», murmuró, pero Ramón vio una chispa de esperanza en su mirada. «Siempre puedes, hijo. Solo tienes que elegir amar y valorar lo que realmente importa», dijo Ramón, sintiendo que el amor empezaba a abrirse paso entre ellos. Esa noche, mientras se sentaban juntos en la sala, escuchando el suave crujir de la casa, Ramón supo que, aunque el camino sería largo, había dado un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, la ambición de Javier seguía latente. Al día siguiente, se reunió nuevamente con el desarrollador, atraído por la idea de un gran negocio. A pesar de las súplicas de Ramón, su hijo estaba decidido a seguir adelante. Esto llevó a una confrontación final entre padre e hijo. «Javier, por favor, no lo hagas. Esta casa significa más que dinero», suplicó Ramón. Pero Javier, cegado por la ambición, replicó: «¿Y qué has hecho tú por mí? Siempre has sido un obstáculo en mi camino. Esta es mi oportunidad de salir adelante». El dolor en el corazón de Ramón fue inmenso. «No se trata de tu futuro, Javier. Se trata de nuestra familia, de lo que realmente somos». La tensión entre ellos alcanzó un punto máximo, y Javier, lleno de rabia, decidió que seguiría con su plan, sin importar las consecuencias. Ramón, sintiendo que había llegado al límite, decidió que ya era suficiente. No podía permitir que su hijo destruyera lo que había construido su familia a lo largo de los años. Con el corazón pesado, se preparó para la mayor revelación de todas. Esa noche, mientras Javier dormía, Ramón buscó la carta de su esposa y la leyó una vez más. Sabía que tenía que hacer algo drástico, algo que pudiera abrir los ojos de su hijo. Al día siguiente, Ramón se presentó en la reunión entre Javier y el desarrollador. Con una voz firme, interrumpió la conversación. «Detengan todo, no voy a permitir que vendas esta casa». Javier lo miró con sorpresa y enojo. «¿Qué estás haciendo aquí, viejo? Esto no te concierne», gritó. «Sí, me concierne. Esta casa no es solo un bien material. Es nuestra historia, nuestra familia, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla», respondió Ramón, sintiendo que la determinación y el amor lo impulsaban. El desarrollador, viendo la pasión en los ojos de Ramón, decidió retirarse. «Lo siento, Javier, no puedo involucrarme en esto», dijo, dejando a Javier furioso. «Te lo dije, no te metas en esto es mi oportunidad», gritó Javier, pero Ramón se mantuvo firme. «Tu oportunidad no vale la pena si significa perder lo que realmente importa. Esta casa es un símbolo de nuestra familia, y siempre lo será. No puedes dejar que la ambición te ciegue. Tienes que elegir entre el dinero y tu familia», dijo Ramón, su voz resonando con poder y amor. Javier, atrapado entre su ambición y el amor por su padre, se quedó en silencio. La verdad de las palabras de Ramón comenzó a calar hondo. «¿Qué has hecho por mí?»,
preguntó Javier, con la voz quebrada. He hecho todo lo que he podido, hijo. He trabajado toda mi vida para darte un futuro. Pero no puedo permitir que pierdas de vista lo que realmente importa. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Javier. No sé qué hacer, murmuró, sintiéndose perdido. Ramón, acercándose, le dijo: lo que necesitas hacer es decidir qué tipo de hombre quieres ser. Puedes seguir el camino de la avaricia o puedes elegir el camino del amor y la familia. Después de un momento de silencio, Javier finalmente habló. No quiero perderte, papá. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Ramón se llenara de esperanza. Entonces, elige a tu familia. Elige el amor. Juntos podemos construir nuevos recuerdos, no solo en esta casa, sino en nuestros corazones. Ese día marcó un cambio en la vida de ambos. Javier decidió no vender la casa. En su lugar, se comprometió a trabajar junto a su padre para restaurar el hogar, para llenarlo de recuerdos nuevos y significativos. La conexión entre padre e hijo comenzó a sanar, y a medida que pasaban los días, la casa se llenaba de risas, amor y calidez. Mientras trabajaban juntos, Ramón notó que Javier comenzaba a cambiar. La ambición y la avaricia daban paso a la comprensión y la gratitud. Un día, mientras reparaban el jardín, Javier miró a su padre y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Ramón sonrió, sintiendo que a pesar de todo, había valido la pena luchar por su hijo. Con el tiempo, la casa se convirtió en un hogar vibrante. Ramón y Javier comenzaron a invitar a amigos y familiares, llenando cada rincón de risas y amor. La comunidad también comenzó a ver el cambio en Javier, quien ahora se esforzaba por ser un mejor hijo y un mejor hombre. El amor y el respeto que había estado ausente durante tanto tiempo, finalmente volvieron a florecer. Ramón, sintiéndose aliviado, comprendió que su decisión de luchar por su hijo y su hogar había sido la correcta. La justicia poética.